las brumosas tierras de la antigua Britania, en una época en la que el Imperio Romano comenzaba a debilitarse y los pueblos bárbaros se agitaban en sus fronteras, nació un niño cuyo destino sería extraordinario. Nadie, ni siquiera él mismo, podía imaginar que su vida daría un giro tan drástico, que pasaría de la comodidad y el privilegio a la esclavitud en una tierra extranjera y que después regresaría, no con resentimiento, sino con un propósito divino. Ese niño era Patricio, y su historia es una de las más asombrosas del cristianismo, llena de pruebas, transformaciones y un legado que sigue vivo más de 1500 años después de su muerte. Patricio nació alrededor del año 385 en una familia romano-británica acomodada. Su hogar estaba en una región de Britania que aún mantenía la influencia del Imperio Romano, con ciudades organizadas, caminos bien trazados y una sociedad regida por la cultura latina y la administración imperial. Su padre, Calpurnio, era diácono de la iglesia y funcionario del gobierno romano, lo que le garantizaba una posición de privilegio dentro de la comunidad. Su abuelo, Potito, había sido sacerdote, lo que demuestra que Patricio creció en un entorno donde el cristianismo tenía una presencia importante. Sin embargo, a pesar de su linaje y la fe de su familia, Patricio no era particularmente devoto en su juventud. Años después, en su propia autobiografía espiritual, La Confessio, admitiría que durante su infancia y adolescencia llevó una vida descuidada en términos de espiritualidad. No se preocupaba mucho por la religión ni por la vida de oración, y probablemente disfrutaba de los placeres y distracciones propias de su estatus social. Creció sin mayores preocupaciones, disfrutando de la relativa estabilidad que aún ofrecía el Imperio Romano en su región. Pero en esa época, el poder de Roma estaba en decadencia. El Imperio Occidental ya no era la fuerza invencible que había dominado Europa durante siglos. Las legiones romanas, que una vez protegieron las provincias con firmeza, estaban debilitadas por guerras internas, corrupción y el asedio constante de los pueblos bárbaros. Las fronteras eran cada vez más vulnerables y, en Britania, la presencia militar romana se reducía drásticamente. Esto dejó a las comunidades locales expuestas a incursiones de piratas y guerreros de otras regiones, especialmente de los pueblos celtas de Irlanda. Una noche fatídica, cuando Patricio tenía alrededor de 16 años, su vida cambió para siempre. Un grupo de piratas irlandeses desembarcó en las costas de Britania y atacó su aldea. Era una incursión brutal y repentina. Las aldeas britanas, sin la protección de Roma, se convirtieron en blancos fáciles para estos saqueadores, que buscaban no solo riquezas, sino también prisioneros que pudieran vender como esclavos en Irlanda. Patricio fue capturado junto con muchos otros jóvenes y llevado a la fuerza hacia lo desconocido. Imaginen el terror que debió sentir en ese momento, ser arrancado de su hogar, separado de su familia, sin saber qué destino le aguardaba. Para alguien que había crecido con la seguridad de la civilización romana, el hecho de ser encadenado y transportado a una tierra extranjera debía haber sido una experiencia aterradora. El viaje en barco a Irlanda no fue menos traumático. Las condiciones en las que viajaban los prisioneros eran inhumanas. Hacinados en la bodega de un barco rudimentario, apenas recibían agua y alimento, y la incertidumbre sobre su futuro debía ser abrumadora. No había escapatoria. Los mares embravecidos y la vigilancia de los piratas aseguraban que cualquier intento de huida fuera inútil. Finalmente, tras una travesía que pudo haber durado días o semanas, Patricio llegó a Irlanda. Pero si pensaba que su sufrimiento había terminado, pronto descubriría que la verdadera prueba apenas comenzaba. Vendido como esclavo, fue entregado a un jefe tribal en el norte de la isla, quien lo destinó a cuidar ovejas en las vastas y desoladas colinas de Antrim. Irlanda, en ese entonces, no se parecía en nada al mundo que Patricio había conocido. A diferencia de Britania, donde la influencia romana todavía se mantenía, Irlanda era una tierra de tribus celtas, con una cultura completamente diferente. No había grandes ciudades ni caminos de piedra. En su lugar, había bosques densos, montañas inhóspitas y un clima impredecible, con inviernos fríos y lluvias constantes. Para Patricio, cada día en esa nueva tierra debía sentirse como un exilio interminable. Su vida como esclavo fue extremadamente dura.
Obligado a trabajar largas jornadas en el campo, sin la posibilidad de comunicarse con su familia ni con otros esclavos que hablaran su idioma, experimentó la soledad más absoluta. Las noches eran frías y solitarias, sin más compañía que los animales que cuidaba. No tenía a quien acudir en busca de consuelo, y cada día era una lucha por la supervivencia. Pero fue en esa desesperación donde algo comenzó a cambiar en su interior. En medio del sufrimiento, de la falta de libertad y del abandono total, Patricio encontró a Dios. Años después, recordaría este periodo como el momento en el que su fe despertó. No tenía nada más que su fe para sostenerse, y en la inmensidad de los campos irlandeses comenzó a orar con una intensidad que nunca antes había experimentado. Oraba hasta 100 veces al día y casi lo mismo por la noche, escribiría después en su confesio. Durante esos años de cautiverio, Patricio también comenzó a conocer la cultura irlandesa. Aunque no por elección propia, vivió inmerso en un mundo completamente diferente al que había conocido en su infancia. Aprendió el idioma celta y entendió la estructura de la sociedad tribal, las creencias paganas y las costumbres de los druidas, que eran los líderes espirituales del pueblo. Sin saberlo, se estaba preparando para el papel que más adelante desempeñaría en la conversión de Irlanda. Después de 6 años en esclavitud, una noche tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. En la visión, escuchó una voz que le decía, «Pronto regresarás a tu hogar. Mira, tu barco está listo». Despertó con una certeza inexplicable de que debía actuar de inmediato. Siguiendo el impulso de su fe, decidió escapar. Caminó durante días, atravesando montañas y pantanos, enfrentando el peligro de ser capturado y castigado severamente. Pero finalmente, después de un largo y agotador viaje, llegó a la costa. Allí, encontró un barco de mercaderes que se preparaba para zarpar. Sin dinero ni recursos, suplicó a los marineros que lo llevaran con ellos. Al principio, lo rechazaron, pero poco después cambiaron de opinión y le permitieron subir a bordo. Tras una larga travesía, finalmente llegó a Britania. Al poner pie en su tierra natal, sintió una mezcla de alivio y asombro. Estaba libre. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría, convencidos de que nunca volverían a verlo. Ahora podría retomar la vida que le habían arrebatado 6 años antes. Pero Patricio ya no era el mismo joven despreocupado que había sido. Su experiencia en Irlanda, el sufrimiento, la fe que había descubierto en los momentos más oscuros, todo lo que había aprendido en su cautiverio, lo habían transformado. Ya no podía simplemente volver a su antigua vida como si nada hubiera pasado. Algo dentro de él le decía que su historia en Irlanda aún no había terminado. Lo que aún no sabía era que, años después, tomaría la decisión más difícil de su vida, regresar a la tierra de su esclavitud. No como prisionero, sino como misionero. No como víctima, sino como portador de esperanza. Durante algún tiempo, Patricio intentó retomar su vida en Britania. Su familia, agradecida de haberlo recuperado, esperaba que se estableciera nuevamente, retomando el camino que la sociedad esperaba de él. Pero algo dentro de él no encajaba. Había cambiado, y en lo profundo de su alma sentía que su historia en Irlanda no había concluido. Cada día que pasaba, la sensación de que su destino estaba ligado a la isla celta se hacía más fuerte. Fue entonces cuando tuvo otro sueño revelador. En esta ocasión, Patricio vio a un hombre irlandés que se acercaba a él con una carta en la mano. Al abrirla, escuchó en su interior una voz que le suplicaba, «Regresa, camina entre nosotros nuevamente». Sintió con claridad que esta era una llamada de Dios. No podía ignorarla. Patricio sabía que, si iba a regresar a Irlanda, no podía hacerlo sin una preparación adecuada. Decidió ingresar en un monasterio en la Galia, hoy Francia, donde pasó varios años estudiando las Escrituras, perfeccionando su comprensión de la teología y fortaleciendo su espíritu a través de la oración y la disciplina monástica. Allí fue ordenado sacerdote y más tarde obispo, preparándose para la misión que lo esperaba. Cuando por fin recibió la aprobación de la Iglesia para su misión, Patricio partió hacia Irlanda con un pequeño grupo de seguidores. Era un viaje que muy pocos se atreverían a emprender. Irlanda, en ese tiempo, era una tierra hostil al cristianismo.
Las tribus celtas vivían bajo la influencia de los druidas, los líderes espirituales y sabios que controlaban las creencias y rituales del pueblo. Para muchos, la idea de convertir a Irlanda parecía imposible. Sin embargo, Patricio no tenía miedo. Conocía la lengua, las costumbres y la mentalidad del pueblo irlandés porque las había vivido en carne propia. Sabía que no podría imponer la fe con violencia o discursos autoritarios. En cambio, debía acercarse a ellos con respeto, utilizando su propia cultura como un puente para llevarles el mensaje de Cristo. Su primera gran prueba ocurrió cuando se presentó ante el Rey Supremo de Irlanda, Laogaire, en Tara, el centro político y religioso del país. Para demostrar su poder, los druidas realizaban rituales en fechas clave, y una de las tradiciones más sagradas era la fiesta de Beltane, cuando el rey encendía la primera gran hoguera de la temporada en la colina de Tara. Nadie más podía encender fuego antes que el rey. Patricio, en un acto de audaz desafío, subió a la colina de Slane, frente a Tara, y encendió su propia hoguera en la víspera de la festividad. Desde la colina del rey, los druidas vieron el fuego de Patricio iluminando la noche y alertaron a Laogaire, diciéndole que si ese fuego no era apagado, nunca podrían extinguir su influencia. El rey convocó a Patricio y le pidió explicaciones. Pero en lugar de castigar al misionero, el rey quedó intrigado por su valentía y su mensaje. Patricio utilizó la oportunidad para explicar el evangelio, usando elementos familiares a los irlandeses para hacer más comprensible la fe cristiana. Se dice que fue en este momento cuando tomó un trébol y explicó la doctrina de la Santísima Trinidad, así como la planta tenía 3 hojas unidas en un solo tallo, Dios era uno en esencia, pero 3 en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este acto de ingenio y cercanía permitió que algunos de los seguidores del rey se convirtieran al cristianismo. Aunque Laogaire no abrazó la fe, permitió que Patricio continuara su misión, lo que abrió las puertas a la evangelización de Irlanda. Desde entonces, Patricio y sus discípulos recorrieron toda la isla, predicando, bautizando y fundando iglesias. No fue un camino fácil. En muchas ocasiones, enfrentaron la oposición de los druidas, que veían en el cristianismo una amenaza a su poder. En varias ocasiones, intentaron asesinarlo, pero Patricio siempre escapó ileso, lo que reforzó la creencia de que estaba protegido por Dios. Uno de los episodios más célebres de su misión es la historia de la expulsión de las serpientes de Irlanda. Según la leyenda, Patricio, tras ser atacado por druidas que usaban serpientes en sus rituales, subió a una colina y, con su báculo, las hizo huir hacia el mar, erradicándolas de la isla para siempre. Aunque esta historia no tiene base histórica, pues en Irlanda no había serpientes, se ha interpretado como una metáfora de cómo Patricio expulsó el paganismo y llevó la luz de Cristo a la isla. Su labor evangelizadora fue un éxito sin precedentes. Miles de irlandeses abrazaron la fe cristiana, desde los campesinos más humildes hasta los nobles y reyes. Fundó monasterios, que pronto se convirtieron en centros de enseñanza y cultura, formando generaciones de monjes que más tarde llevarían el cristianismo a otras tierras, como Escocia y el norte de Europa. Irlanda, que antes era vista como una tierra salvaje y pagana, se transformó en un bastión del cristianismo, una nación de santos y eruditos. Patricio continuó su labor hasta el final de sus días. Falleció el 17 de marzo del año 461, dejando tras de sí un legado imborrable. Su muerte fue un evento de gran impacto para los irlandeses, que ya lo consideraban un santo en vida. Con el tiempo, su fama creció y su historia se extendió más allá de Irlanda, convirtiéndose en el santo patrono del país y en una de las figuras más queridas del cristianismo. Hoy, San Patricio es recordado en todo el mundo, especialmente el 17 de marzo, cuando millones de personas celebran su festividad con desfiles, música y vestimenta verde, el color de Irlanda. Pero más allá de la festividad, su historia sigue siendo una fuente de inspiración. Nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles, la fe puede transformar nuestras vidas y que el llamado de Dios puede llevarnos a lugares inesperados para cumplir un propósito mayor. En La Voz de los Santos, queremos seguir compartiendo contigo historias de fe, sacrificio y valentía como la de San Patricio. Si su vida te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de esta comunidad.
Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar estos relatos a más personas. Que el ejemplo de San Patricio nos recuerde que, con fe y determinación, incluso los desafíos más grandes pueden convertirse en caminos de redención y esperanza. Nos vemos en el próximo episodio.